En 1971, en una conferencia de prensa celebrada en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Richard Nixon dijo que la adicción a las drogas era el enemigo público número 1 de los Estados Unidos. Con esta sencilla frase comenzó lo que internacionalmente se ha denominado la guerra contra la droga, un conflicto a veces sangriento y muchas otras veces violento, en el que los estados del mundo, en particular los occidentales, han invertido miles de millones de dólares. Pero, ¿y si son esos líderes, esos presidentes, esos primeros ministros los que sufren algún tipo de adicción, ya sea por el consumo de estupefacientes o por el abuso del alcohol? Alcoholismo y drogadicción están categorizados como un desorden neuropsiquiátrico con varios factores contribuyentes, tales como estrés, ansiedad, trauma y depresión. Los efectos de su consumo pueden llevar a patrones de comportamiento destructivos y si se mantienen sin tratar, la progresión en el consumo de sustancias resultará casi siempre en severas consecuencias en la salud y en el intelecto, pudiendo desembocar en la muerte, bien por sobredosis o bien por el cúmulo de dolencias adquiridas. Los estudios médicos indican que este consumo degenera en una pérdida de habilidades cognitivas como la memoria, el razonamiento, la atención y la percepción de la realidad que nos rodea. No es en absoluto descabellado afirmar que las adicciones de un jefe de Estado pueden desestabilizar un país, no solo por lo errático de su juicio, sino también por las mentiras necesarias para contener el secreto de la adicción que podría comprometer la política de seguridad nacional. La interrelación entre los líderes mundiales y sus hábitos, desde sus meras aficiones a sus enfermedades, pasando por sus odios y amores personales, no ha sido solo objeto de curiosidad y amarillismo por parte de historiadores e investigadores, y aquellos que los usaban como manera de ensalzar o atacar su figura política y relevancia, sino que ha servido como factor para entender las difíciles dinámicas entre gobernancia, diplomacia y decisiones políticas. La mayoría de los líderes mundiales tienden a ocultar sus predilecciones personales, fundamentalmente para evitar que sus adversarios políticos las usen como armas en su contra y porque, al fin y al cabo, buena parte del público general considera que deben ser ejemplos de moralidad y valores éticos. En general, los ciudadanos suelen esperar no solo que su gobernante lidere, sino que además presente una conducta tanto pública como privada absolutamente intachable. Muchas decisiones fundamentales en el devenir histórico de la humanidad, en particular desde el siglo XX a nuestros días, se tomaron por líderes aficionados al consumo de estupefacientes de todo tipo y, sobre todo, al consumo de alcohol. Cabría preguntarse en cuántas de dichas decisiones el alcohol y la droga tuvieron un peso fundamental en el momento de ser tomadas. La relación con el alcohol del que fuera uno de los líderes mundiales más destacados durante y después de la Segunda Guerra Mundial parece que empezó relativamente pronto. A la edad de 25 años, Winston Churchill, que trabajaba como corresponsal del Morning Post, fue enviado a cubrir la guerra de los Boers. Llevaba consigo 36 botellas de vino, 18 botellas de whisky escocés y 6 botellas de brandy añejo. Churchill bromeaba diciendo que he tomado más alcohol de lo que el alcohol ha tomado de mí. Su rutina incluía whisky por la mañana, vino para almorzar, champán en la cena y brandy antes de dormir. De hecho, su hija llamaba a la bebida mañanera del primer ministro el cóctel de papá, consistente en Johnny Walker cubriendo el fondo del vaso al que añadía agua e iba bebiendo a sorbos durante toda la mañana. Un hábito que, según él mismo contaba, había adquirido cuando era un joven en la India. Como el agua no era apta para ser bebida, había que ir añadiendo whisky. Una de las leyendas que corría la época sobre su famoso alcoholismo fue el encuentro con Betsy Braddock en la Cámara de los Comunes, en el cual ella le espetó: «¿Está usted borracho, señor Churchill?» Y él le respondió: «Y usted es fea, pero en cambio yo estaré sobrio por la mañana y usted seguirá siendo fea». Juzgar el grado de dependencia que sufría Churchill es complicado a tenor de sus propios comentarios, muchos de ellos contradictorios, que aparecen en su obra escrita. De una parte, le divertía hacer creer a sus acompañantes que tenía una capacidad inagotable para beber y por otra, manifestaba haber adquirido de su padre el máximo de los desprecios por los borrachos. Por descontado, abundaban los rumores acerca de un Winston Churchill borracho en la sala de guerra de Londres
mientras se tomaban importantes decisiones sobre el conflicto con la Alemania nazi. E incluso se sugiere que alguna vez tuvo que ser sacado de la misma visiblemente ebrio. Sin embargo, amigos y familiares del primer ministro niegan haberlo visto nunca completamente bebido, y no hay historias con fundamento sobre que sus decisiones en tiempos de guerra estuvieran afectadas por la alcoholemia. Pese a que su consumo de alcohol sobrepasaba con creces lo que podríamos llamar un consumo moderado, sigue existiendo debate sobre el verdadero alcance de su alcoholismo, si es que en algún momento puede considerarse como tal. Las opiniones al respecto se encuentran divididas entre quienes consideran que, si bien es innegable que su consumo fue constante, en todo momento fue de forma moderada, y aquellos que afirman que el primer ministro era un alcohólico sin remilgo, cuyo juicio quedó ocasionalmente afectado por las copas. ¿Afectó verdaderamente el alcohol a su juicio político? ¿Influyó en sus decisiones? ¿Fue un mero instrumento para mostrarse más relajado, más confiado en sus encuentros diplomáticos? Parece que Churchill utilizó el alcohol como herramienta a la hora de establecer vínculos y relaciones sociales tanto con otros líderes como con personal a su cargo. Por otra parte, pese a su elevado consumo, nadie cuestiona seriamente el éxito del liderazgo de Winston Churchill en los momentos más duros durante la Segunda Guerra Mundial. Los numerosos estudios sobre la ingesta alcohólica de Churchill han indicado que, aunque es cierto que seguía un régimen intenso de alcohol, el cuerpo de un individuo promedio podría procesar la mayor parte en unas 24 horas. Es posible que beber le proporcionase una paz temporal en momentos de gran estrés personal debido a la guerra y que fuese solo un reflejo de su estilo de liderazgo, tendiente a la audacia y a correr riesgos calculados. Parece que su amistad con la botella era poco más que un decorado, o un accesorio, como los puros que a veces se dejaban apagar y rara vez se fumaban enteros. En la Alemania de la República de Weimar, la industria farmacéutica era un sector próspero y pujante, y el país era un importante exportador de opiáceos como la morfina y la cocaína. Además, aunque desconocemos el número, muchos de los drogadictos de la Alemania de 1920 a 1930 eran soldados veteranos de la Primera Guerra Mundial, que necesitaban las drogas para combatir el dolor, por lo que no es de extrañar en absoluto la actitud de permisividad hacia el uso de drogas por aquel entonces por parte de las autoridades políticas. Fue durante esta época que el círculo de Hitler configuró su imagen de un líder incansable que no permitía que ninguna toxina de ningún tipo, ni siquiera el café, entrase en su cuerpo. En este contexto no es de extrañar que cuando los nazis tomaron el poder en 1933, las drogas fueran prohibidas y sus consumidores considerados criminales. La Alemania nazi permitió el asesinato por parte del Estado de los adictos a través de inyección letal y el traslado de otros a campos de concentración, a la par que permitía que el doctor Fritz Hauswil desarrollase su propia droga milagrosa, la primera metianfetamina alemana, llamada Pervitin. El enfermo llamado Adolf Hitler era, según sus médicos, un buen paciente. Cumplía a rajatabla el régimen de medicamentos para su sinusitis crónica y tomaba sin falta su cocaína en aerosol. La adicción desarrollada por parte del dictador alemán era gigantesca: anfetamina, sedantes y hormonas. Se cree que Hitler conoció a su médico personal en 1936. Morel ejercía como médico privado y se había labrado su reputación gracias a las inyecciones de vitaminas que administraba a sus pacientes. En el momento de su encuentro, Adolf Hitler sufría severos dolores intestinales que Morel trató con Mutaflor, un preparado a base de bacterias. Cuando la condición de Hitler empezó a mejorar, se estableció una relación de codependencia entre médico y paciente. En torno a 1941 la guerra se volvió difícil para Alemania. La condición médica de Hitler empeoró por primera vez, no pudiendo asistir a la sesión informativa militar, algo inaudito. A Morel no le quedó más remedio que intensificar significativamente el tratamiento. A partir de ese momento, Morel administraría a Hitler alrededor de 70 preparaciones médicas, a menudo en forma de inyección. La lista de sustancias es abrumadora: vitaminas, barbitúricos, estimulantes cardíacos, laxantes como el aceite de castor,
hormonas provenientes de la placenta y de los testículos y próstata de todos los jóvenes, sulfonamida, penicilina e incluso belladona. Sería fácil unir todas estas medicaciones con la toma de malas o buenas decisiones. Llama la atención que Morel administrase hormonas de origen animal a un notorio vegetariano, pero parece que éstas no daban el resultado esperado y empezó a dosificarle Eucodal, un opiáceo primo de la heroína que inducía euforia. Hoy en día llamamos al Eucodal con un término que podría resultar familiar: oxicodona. En el listado no aparecen anfetaminas, aunque sabemos por otros testimonios que Hitler sí tomó esta sustancia en particular y que la solicitaba a menudo, obteniendo como resultado que el Führer se volvía más hablador, alegre, alerta y, como no, hiperactivo. Pero los efectos a largo plazo de su consumo, como el juicio errático y la rigidez de pensamiento, no tardarían en manifestarse. Para el verano de 1942, la irritabilidad de Hitler se había incrementado sustancialmente, su lenguaje carecía ya de filtro y era cada vez más impulsivo. Parecía que Hitler evitaba la realidad incluso cuando le mostraban evidencia en fotografías como el daño de los bombardeos. Parecía petrificado, rígido, apático e incapaz de lidiar con los problemas. Los aliados bombardearon las fábricas donde se elaboraban Pervitin y Eucodal y evidentemente los medicamentos favoritos de Hitler se agotaron. Se ha especulado que para 1945 Adolf Hitler mostraba síntomas de alguna enfermedad tipo Parkinson, quizá de inducción temprana debido al consumo de droga, aunque no del todo descartable que solo fuera culpa del síndrome de abstinencia junto a otros síntomas como la paranoia y la psicosis. Los efectos que el consumo de drogas tuvo en Adolf Hitler es algo que los historiadores aún deben determinar y deberían apoyarse para ello en expertos en drogodependencia, pero sí que existen muchas pistas en su comportamiento que sugieren que, si bien no determinantes, sí ejercieron una poderosa influencia en la toma de decisiones, como recogen los testimonios que narran sus gritos, rabia, amenaza y progresiva incoherencia, así como la rigidez para no retirar sus ejércitos, por ejemplo, del norte de África, Stalingrado o el noreste de Europa. Quizás las mismas estrategias irracionales y erráticas de Hitler desde 1944 fueron buenos responsables de la cancelación de la Operación Foxley, un plan británico para asesinar al Führer en los últimos meses de guerra, al darse cuenta a los aliados que con un Hitler al mando del ejército alemán sería mucho más fácil ganar la guerra. Uno de los ejemplos paradigmáticos de la influencia del consumo de drogas en las decisiones políticas lo tenemos en el primer ministro británico Sir Anthony Eden, un político experto de quien sobresalía su carácter afable y su exquisita educación. Ganó por mayoría absoluta las elecciones de mayo de 1955 y se le auguraba un futuro brillante lleno de éxitos. Pero no fue así. Bajo esa fachada de político resuelto y eficaz se ocultaba un hombre enfermo, aquejado de dolores y, sobre todo, adicto. Las dolencias de Anthony Eden se remontan a la década de 1920 y empezaron con una úlcera de estómago, sufriendo varios episodios de ictericia y dolor abdominal que conllevaron a una operación en 1953 para extraer cálculos biliares que resultó un completo desastre. Durante la operación se cortó por error el coledoco y se ligó a la arteria hepática, dejándolo propenso a infecciones, obstrucción biliar e insuficiencia hepática. Como resultado de ello, sufrió varios episodios de colangitis aguda. Para los que no estéis familiarizados con términos médicos como yo, la colangitis es una forma potencialmente mortal de infección abdominal. La que sufrió Eden se volvió tan dolorosa que tuvo que ser ingresado en el hospital e incluso requirió cirugía mayor en varias ocasiones. Como se supo después, Eden inició el consumo de derivados de la morfina, sedantes para dormir y estimulantes para levantar el ánimo. A Eden le fue administrada una droga perteneciente a la familia de la anfetamina, la benzedrina, que en la década de los 50 del siglo XX se consideraba un estimulante inofensivo y era de uso más que habitual. Politicólogos e historiadores parecen coincidir en que sus decisiones en materia de política internacional, bajo el consumo de anfetamina, quedaron afectadas por su alterado estado psíquico. No solo eso, sus bruscos cambios de humor, mostrándose irritado en los debates de la Cámara de los Comunes, y el número de veces que gritaba a sus ministros en las reuniones de gabinete iban en aumento, de la misma manera que la dosis de las drogas que consumían era cada vez más alta. Entre los efectos secundarios del consumo de anfetamina se encuentran el nerviosismo,
la inquietud, cambio de humor repentino e insomnio. El mismo Eden se quejaba de no poder dormir más de 5 horas por la noche. Hay un amplio consenso en que la administración de drogas influyeron de forma decisiva en su mal juicio como primer ministro. De hecho, las personalidades que lo trataron afirman que el consumo de estupefacientes alteraba su ánimo, su actitud ante los problemas y su comportamiento, viviendo continua y permanentemente exaltado, lo que llevó a adoptar medidas políticamente equivocadas en el conflicto con el Egipto de Nasser por el control del canal de Suez. El que fuese secretario de Asuntos Exteriores de la época, Anthony Nasser, afirmó que Eden le dijo que no tenía ninguna intención de buscar el aislamiento internacional o la neutralización de Nasser. Antes bien, quería su destrucción y más concretamente su asesinato. Eden propició incluso un descabellado plan consistente en la reducción del flujo del agua del Nilo mediante la construcción de presas para dañar al gobierno egipcio. El plan, en cambio, fue desechado porque se tardaría meses en construir dichas presas y podría dañar a terceros países no inmiscuidos en el conflicto como Kenia y Uganda. La lista de sustancias que tomó Anthony Eden durante los años en los que ejerció el poder en el Reino Unido es conocida y verdaderamente alarmante, tanto por su cantidad como por el hecho de haberlos consumido de forma simultánea, una combinación de sedantes, opioides y estimulantes con el objetivo de contrarrestar sus efectos. Eden consumió, entre otros, promacina, un sedante que usaba para conseguir dormir, dentroanfetamina, amobarbital y secorbarbital, que son dos sedantes barbitúricos, y pitidina, un opioide que se consumía erróneamente para relajar los conductos biliares. En su documento de renuncia admitía su dependencia a los estimulantes, pero negando, cosa que parece inexacta, que el consumo de los mismos hubiera afectado su juicio durante la crisis de Suez. John Fitzgerald Kennedy presumía de ser el candidato más sano a la presidencia, y cuando fue elegido presidente con tan solo 43 años, fue la persona más joven que ocupaba el despacho Oval. Durante toda su candidatura, así como su mandato, trabajó para dibujar a los votantes estadounidenses una imagen de excelente salud física, alentando a sus ciudadanos a priorizar su propia salud, para lo cual creó el Consejo Presidencial sobre Aptitud Física, que animaba tanto a adultos como a niños a incrementar su actividad física. Pero en realidad lo nuclear de esta imagen, la buena salud del presidente, distaba mucho de ser buena. En rigor, Kennedy fue un presidente que consumía una gran variedad de medicamentos debido a sus problemas endocrinos y los continuos dolores de espalda que no le dejaban dormir. John Fitzgerald Kennedy sufría la enfermedad de Addison, una afección de las glándulas suprarrenales, junto a colitis, osteoporosis y prostatitis, lo que le llevaba a consumir, según el historial clínico de la Casa Blanca, hasta 10 pastillas diarias de vitamina C, corticoides, hormonas, antieméticos y testosterona, así como inyecciones de esteroides y sedantes. Como es de suponer, las enfermedades del presidente fueron ocultadas a la opinión pública estadounidense. El presidente y su entorno se encargaron de proyectar la imagen de un joven político sano y atlético, dejándose fotografiar mientras jugaba fútbol, navegando por la bahía de Boston y con los caballos de su esposa Jackie. En septiembre de 1960, el candidato presidente por el Partido Demócrata tenía ante sí el primer debate presidencial televisado contra Richard Nixon. Cansado por el insomnio, aquejado ya por Addison, su amigo Chuck Spalding le habló de cierto doctor que podría paliar, ya que no curar, algunos de los síntomas de Kennedy. El candidato presidencial visitó al doctor y parece que el tratamiento tuvo un efecto positivo ya durante el debate. John Fitzgerald Kennedy dio una imagen de gran fortaleza y seguridad en sí mismo frente a un Nixon sudoroso y balbuceante. El doctor en cuestión se llamaba Max Jacobson, un médico que había inventado una fórmula vitamínica que mantenía en el más estricto secreto. Su receta daba a sus pacientes una energía renovada y les curaba el dolor. Jacobson se convirtió en el médico extraoficial del presidente y la primera dama, aunque jamás aparecía en la agenda oficial y se le registraba con el nombre clave de la señora Dunn. El servicio secreto se refería a él como Dr. Feelgood. Junto con su receta milagrosa se ha rumoreado que bajo el auspicio de Jacobson el presidente consumía cannabis para controlar los dolores de espalda, así como otras sustancias de las que sí ha quedado constancia, como son codeína, demerol, metadona, barbitúricos para poder dormir y Ritalin para mantenerse despierto.
La fórmula secreta era, parece ser, metanfetamina, y durante todos los años en los que estuvo en ejercicio, Jacobson se convertiría en el médico de las estrellas, transformando en adictos sin saberlo a una larga lista de personajes como el propio John Fitzgerald Kennedy y su esposa Jackie, Marilyn Monroe, Mickey Mantle, Truman Capote y muchos más. El médico acompañó al presidente a su encuentro con Khrushchev en Viena en 1961, acudiendo a la cita después de que Jacobson le administrase una inyección intravenosa de anfetaminas que probablemente le causaron por un lado excitación y, seguidamente, un cuadro depresivo. Los historiadores barajan la importancia de este encuentro en el que Khrushchev desestimó al presidente norteamericano considerándolo un líder inexperto fácilmente manipulable. Tal es así que en 2 meses se levantó el muro de Berlín y al año siguiente ordenó la instalación de misiles y ojivas nucleares en Cuba. ¿Habría ocurrido lo mismo si en la cumbre de Viena Kennedy no hubiese estado drogado por los medicamentos que Jacobson le había administrado? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabremos es que el mismo doctor vio al presidente unas 30 veces entre 1961 y 1962, administrándole calmantes nuevamente mientras tuvo lugar la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962. En estos momentos Kennedy estaba tomando antiespasmódicos para la colitis, antibióticos y mayores cantidades de hidrocortisona y testosterona para controlar su Addison y aumentar su vitalidad. No todos aplaudían, sin embargo, la labor e influencia de Jacobson en el presidente. Sin ir más lejos, Robert Kennedy, su propio hermano, consiguió hacerse en secreto con una pequeña dosis de los cócteles de medicamentos y los entregó al FBI para su análisis, si bien es cierto que no se pudo concretar nada por la pequeña cantidad que había entregado. En cierto momento llegó a enfrentarse con su hermano por la peligrosidad de lo que estaba consumiendo. Por toda respuesta, John Fitzgerald Kennedy dijo: «Me da igual que sea orina de caballo, funciona». Pese a la cantidad de dolor, las innumerables afecciones y dolencias y el alto consumo de sustancias de todo tipo, no hay pruebas fehacientes que determinen que John Fitzgerald Kennedy viera alteradas sus funciones intelectuales ni su capacidad para gestionar los importantes desafíos a los que se enfrentó durante su mandato, aunque los fallos en situaciones como la invasión de Cuba en Bahía Cochino en 1961, cuando la influencia de Jacobson era elevada, ponen en entredicho lo inocuo de esos tratamientos. La disolución de la Unión Soviética en diciembre de 1991 dio paso a la Federación Rusa, de la que Boris Yeltsin se convirtió en su primer presidente. En el inicio de su mandato, Yeltsin contaba con bastante apoyo popular e internacional, tras haberse opuesto firmemente al intento de golpe de Estado de agosto de 1991 en los últimos estertores de la Unión Soviética. A pesar de los avances democráticos y la liberalización de la economía rusa, la era Yeltsin resultó en una corrupción política generalizada, crisis económica, guerra en Chechenia y conflictividad social y política. Pero más allá de sus logros y fracasos políticos, Boris Yeltsin era un afamado alcohólico, siendo visto en numerosas apariciones públicas en un más que evidente estado de embriaguez. El gusto del presidente por la bebida tenía una larga trayectoria. Emmanuel Carrère, en su libro Limonov, cuenta que la disolución de la Unión Soviética se resolvió en una reunión secreta en la que se encontraron Yeltsin, el presidente de Ucrania Khrushchev y el presidente bielorruso Shushkevich, reunidos en una sauna y consumiendo vodka a raudales. La borrachera de Yeltsin dieron pie a incontables chismes y anécdotas, como por ejemplo la que contaba el propio presidente estadounidense Bill Clinton, en la que narraba que Yeltsin había sido visto borracho, en ropa interior, en la avenida Pensilvania, intentando parar un taxi para comprar pizza. O como cuando durante una visita a Alemania, ebrio de champán, se subió al escenario y empezó a dirigir a la banda que tocaba una típica canción rusa, cantando y lanzando besos al auditorio. Se especuló también que estaba borracho cuando dejó a Albert Reynolds, primer ministro de la República de Irlanda, esperando en la pista del aeropuerto, de pie, junto a una banda militar y la Guardia de Honor que formaban parte de la comitiva de bienvenida. Ante la negativa, o más bien la no posibilidad de salir del avión por su propio pie, el viceprimer ministro ruso se reunió con Reynolds en el edificio de la terminal. Sin embargo, tiempo más tarde, la hija de Yeltsin afirmó que en realidad su padre había sufrido un ataque cardíaco en pleno vuelo, pero que no quiso hacerlo público.
En otra ocasión, con motivo de su visita a Estocolmo en 1997, comparó la albóndiga sueca con la cara del tenista Björn Borg, estando a punto de caer desplomado tras beber un vaso de champán. Es muy posible que no fuese solo el alcohol el responsable del comportamiento errático y sin sentido del presidente ruso. Su problema con la bebida le había generado otros problemas graves, particularmente en el corazón. Los medicamentos que consumía para paliar esta dolencia eran incompatibles con la más mínima gota de alcohol, generándole problemas secundarios. Algunos analistas sostienen que el alcohol, y no otra cosa, era responsable de un comportamiento impredecible que tuvo un significativo impacto en su juicio, adoptando decisiones abruptas o cambios en sus políticas, como por ejemplo la constante reorganización funcionarial. La lucha del presidente ruso con el alcoholismo fue un exponente más de los amplios desafíos que atravesaba la Rusia postsoviética. Mientras la nación se enfrentaba a gravísimas dificultades socioeconómicas, tasas cada vez mayores de alcoholismo y cierta desazón entre la población, la imagen de un Yeltsin borracho en toda ocasión no hizo más que profundizar la sensación de inestabilidad interna y el recelo internacional sobre una nación que atravesaba cambios sísmicos. Aunque durante y después de su mandato se negó reiteradamente que Boris Yeltsin fuese, digámoslo sin rodeo, un alcohólico, existen numerosas imágenes donde el expresidente ruso aparece o bien fuera de sí, eufórico y descontrolado, o bien borracho. Estas apariciones siguen estando disponibles, con lo cual no se puede negar que el comportamiento de Yeltsin fue indigno de un mandatario de primer nivel. Yeltsin y su salida de tono, Yeltsin y sus rarezas, y por qué no decirlo, Yeltsin y su alcoholismo contribuyeron a relajar las relaciones internacionales con la Rusia postsoviética. En conclusión, si bien su política fue duramente criticada, nadie puede negar que este borracho risueño acercó muchísimo a Oriente y Occidente después de décadas de recelo y desconfianza mutua. Hasta aquí el programa de hoy dedicado a políticos que sufrían adicciones. Espero que os haya gustado y nos escuchamos pronto en la podcastología.